Cuando terminó el maestro de hablarle a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose ante Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesucristo se fue con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo para que entres bajo mi techo. Tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Evangelio según San Lucas capítulo 7 versos 1 al 10. La fe, tan importantísima que es la fe en la vida cristiana como una gracia, como una virtud teologal, tiene su propio camino el orden de la fe. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 14 de septiembre, año 2020. La fe como una gracia de Dios y como una virtud teologal. La fe lo define todo y permite todo en la vida de cada creyente, de cada persona, de cada misionero. La fe define la vida de un sacerdote, de un ministro de Dios. La fe define la vida de una religiosa. La fe define la vida de una familia. La fe define tantas cosas importantes para un ser humano, para lograr su éxito y su perfección en vías de la eternidad. ¿Cómo es importante que la persona se preocupe mucho por los asuntos de la fe? Que no abandone su fe, que no manipule su fe, que no arriesgue su fe, que no convierta la fe en otra cosa totalmente diferente, que no se complique la vida con su fe, porque hay personas de fe complicadísimas, porque hacen mayor mal que bien, pero son personas de fe y se anuncian ante los demás como personas de fe. Lo primero que la persona debe aceptar es a Jesús de Nazaret, conocerlo a Él y también la palabra de Jesús de Nazaret. Lo primero que una persona tiene o debe hacer es conocer al maestro de la fe. Eso es lo que más le interesa a la persona, conocer al maestro. ¿Quién es el maestro? La vida del maestro, cómo se comporta el maestro, qué pide el maestro, cómo piensa el maestro, porque es que la fe se alimenta directamente de Dios, no de los libros tanto, ni de tanto discurso, se alimenta de Dios, de la oración, de la confianza en Dios, del acercarse a Dios, del dejarle a Dios que sea Dios en la vida de ese ser humano. Por eso es tan importante conocer a Jesús de Nazaret como principio de la fe y conocer la palabra de Jesús de Nazaret. Y esos dos elementos aparecen en el Evangelio de San Lucas en ese capítulo 7, al terminar ya el discurso de la planicie, capítulo 6, capítulo anterior, donde Jesús enseñaba a vivir en comunidad, a la corrección fraterna, a entenderse con los demás, a formar una buena iglesia. Ahora centra la atención el maestro en educar a la gente sobre la fe. Y para eso aparece una ciudad que se convierte famosa en este tema, que se llama Cafarnaún. Un centurión que tenía enferma a una persona, era un criado de él, era un laico, era una persona trabajadora, era alguien que se movía en una cantidad de oficios, pero era una persona que conocía muy bien a Jesús de Nazaret. Ahí está un principio muy bueno de la fe: conocer al Maestro de Nazaret. Es decir, cómo es de importante hablarle a Dios conociéndolo a Él. No soy quien para que entres bajo mi techo, por eso tampoco
creo digno venir hasta aquí, dígalo de palabra y se cumplirá. Lo que deseamos es que la persona se sane. No creo digno, yo sé quién es usted, yo lo conozco muy bien, yo he leído, yo he escuchado comentarios, yo estoy como en el mundo suyo, yo sé de quién se trata y también conoce la palabra de Dios. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Dos columnas que debe tener la fe: conocimiento muy bueno de Jesús de Nazaret a través de la Sagrada Escritura, a través de su palabra, conocer muy bien su evangelio. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2087 nos educa sobre la fe. Y el Catecismo dice que por la fe la persona se entrega a Dios y conoce y hace la voluntad de Dios. Y por la fe es el fundamento de la vida moral de una persona. Una persona logra una buena vida moral basándose en lo que diga la fe, no en lo que digan los demás. Lo que diga la fe, lo que determine la fe, la moralidad de los actos de acuerdo a la fe. También la Iglesia enseña que la fe es una virtud teologal, es decir, que nos viene de Dios y es gracia de Dios y es especial asistencia de Dios. Así que la fe no la obtenemos tanto por el rango intelectual, ni una persona va a tener mucha fe porque es muy leída, ni porque sabe muchos idiomas. El asunto de la fe es más asunto divino. La fe es un requisito para alcanzar la salvación, dice la Iglesia Católica. Todo el que cree en Cristo se salvará, el que haga la voluntad de Dios, el que sea bautizado y el que no creyere, entonces tendrá problemas con los asuntos de salvación. La fe también dice la Iglesia que es adhesión de la inteligencia a la palabra de Dios, al Evangelio. La fe es adhesión, es decir, como que la fe moldea la inteligencia de los seres humanos. Una persona no deja de ser tan inteligente y tan buena en su manera de hablar porque es un creyente. A veces uno cree que como que los asuntos de fe es para esas personas que no son tan inteligentes y le llaman rezanderos en la sociedad. Y estamos equivocados. Por la fe es adhesión a la inteligencia. Es decir, la fe aumenta el conocimiento, amplía el orden de la sabiduría y convierte a la persona racional en una persona mucho más sabia, mucho más amplia, porque abarca toda la existencia de la persona cuando la fe entra a formar parte de la inteligencia. La Iglesia recomienda también unos deberes para la fe. Y es muy importante tener 3 deberes con la fe que nunca pueden faltar. El primer deber es conocer la fe. Siempre hay que conocerla. No dejar de leer la palabra. Directamente leerla, meditarla. La lección divina, la lectura orante de la palabra. Leerla, meditarla, dejarla correr. Es decir, dejar navegar la palabra. Conocerla muy bien. 2. Confesar la fe. Una persona no le debe dar pena decir soy católico, voy a misa y comulgo, me confieso una vez al año. No debe darle pena decir soy de misa, no debe darle pena confesar la fe. Y tercero, preservar la fe. Y preservar la fe de decir hay que cuidarla, así como se cuida tantas cosas que los seres humanos manejamos en nuestras vidas. Cuide el empleito porque le hace falta la platica para comprar el mercado. Cuide mucho su empleo, cuídelo. Cuide mucho su salud para que mantenga bien de salud. Cuide mucho a sus amigos. A los amigos hay que quererlos, cuidarlos, visitarlos, llamarlos por teléfono, estar pendiente de ellos. Cuídelos, preservar. Entonces en ambiente de fe también se le dice, cuide mucho su fe, preservarla. No mezcle la fe con otras cosas, otras creencias. No la exponga la fe a discusiones tontas que son innecesarias. Ponerse a discutir con una persona que no tiene fe, eso es perder tiempo. Si la persona no tiene fe, no tenemos de qué hablar, con todo respeto. No me haga perder el tiempo. Es decir, estoy arriesgando mi fe. Solamente la fe, Jesucristo entró a hablar de la fe de su Padre Celestial, del reino de Dios, pero Jesucristo no se dejó contaminar de lo que le iban diciendo a medida que iban corriendo los 3 años de su ministerio. Se cuidó mucho de ese detalle. ¿Hay pecados también contra la fe? ¿Existen pecados contra la fe?
en la iglesia y en la educación eclesiástica. Cuando nos educan, entonces nos hablan de pecados contra la fe. Y un primer pecado es un pecado bien común, que es la incredulidad, que es rechazar de plano la fe. Por ejemplo, una persona atea: yo no creo en Dios, yo no creo que Dios existe, eso no es cierto, yo me valgo por mí mismo, yo no creo en Dios. Incredulidad: yo no soy de misa, yo por allá no voy, yo rezandero no tengo ni pinta de eso. La persona se puede llevar su sorpresa. Incredulidad. La apostasía es el abandono total de la fe, apostatar, rechazar automáticamente verdades de la fe, rechazar automáticamente: ya no quiero absolutamente nada que ver con asuntos de la fe. Herejía: estar en contra de una verdad de la fe, una persona hereje. O exponer la fe, por ejemplo, exponerla es otro pecado. Por ejemplo, el esoterismo, las creencias, creer en talismanes, creer en horóscopos, creer en cantidad de cosas y mezclarlos con la fe. Eso es exponerla al peligro. Exponer la fe. Pecados contra la fe: incredulidad, apostasía, herejía, exponerla al peligro. Dos verdades interesantísimas, tres sobre la fe. La primera, bien interesante, de San Juan Pablo II. Escribe en la historia para uno tener versiones y tener alimentos también sobre qué dicen los papas, el magisterio, la iglesia sobre la fe. Ya en asuntos de magisterio hay dos, tres básicos muy importantes. El primero que se me ocurre es San Juan Pablo II, que escribe una carta encíclica y le titula así: Fides et Ratio, la fe y la razón. Y es una carta que sale en el año 1998 y arranca la carta diciéndole eso a la humanidad: la fe y la razón, fides et ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu se eleva a la contemplación de la verdad. Y arranca y define, inicia el Papa definiendo. El que define sabe para dónde va, sabe para dónde camina. Definió el Papa su encíclica, la fe y la razón, y la define como las dos alas con las que el espíritu se eleva a la contemplación de la verdad. Una segunda posibilidad para alimentarse en asuntos de fe, esta otra carta encíclica que se llama Lumen Fidei, la luz de la fe, del Papa Francisco, justamente muy recién nombrado romano pontífice de la Iglesia Católica. El Papa lanza su primera carta encíclica un 29 de junio del año 2013, primera de su pontificado. Y allí el Papa aborda las relaciones entre: es importante saber que la fe tiene que ver con la verdad, la fe tiene que ver con el amor y la fe tiene que ver con la razón. Bien interesante el Papa Francisco. Fe y verdad, la fe y el amor y la vida de cada persona, la fe y la manera de pensar de cada persona, fe y razón. Bien interesante el Papa con ese documento, Lumen Fidei, la luz de la fe. Y la fe como que tomada desde Abraham, de escuchar la palabra, salir al encuentro de Dios y abrirse a una nueva vida. No se entiende una persona que no se abra a una nueva vida según la fe, haber escuchado a Dios. La fe es una gracia de Dios, es una virtud teologal. Acepto a Dios y lo conozco muy bien a Él y conozco su santa palabra. Siempre esté la paz, vivimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo y bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,